En esta semana que ayer terminó, tuve la oportunidad de enseñar en un campamento para jóvenes. Y una y otra vez insistíamos a estos jóvenes que es la parte de la enseñanza, es la parte de la exposición bíblica la más importante de todas. En realidad todo lo demás es una buena excusa para que estos chicos tengan la oportunidad de ser expuestos al Evangelio. Y digo una buena excusa porque todo se intenta hacer de buena manera. Los monitores se preparan bien cada una de las actividades que se han de llevar a cabo. Y entre esas actividades había muchos juegos. A los jóvenes les gusta jugar, les gusta reír, les gusta pasarlo bien. Y entre todos esos juegos hubo uno que me pareció interesante. Divididos por equipos, tenían que responder a un número determinado de preguntas, pero muy rápidamente. En 3 segundos, contados, cronometrados, debían responder con 3 afirmaciones, 3 respuestas válidas a cada una de esas preguntas que se les hacían. Y no sé si la mente de nosotros está tan ágil como para pensar y articular 3 respuestas con esa celeridad. Pero una de esas preguntas me llamó la atención. La pregunta era la siguiente: ¿cuál es el lugar más extraño en el que has dormido? En realidad, en aquel día las respuestas fueron muy variadas. Seguro que tú tienes las tuyas propias también. Pero inmediatamente en mi mente apareció el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Jonás. Jonás, capítulo 2. Esto resulta muy llamativo, porque estoy seguro de que en 1.000.000 de años nadie daría mejor respuesta a esta pregunta del lugar más extraño en el que has dormido que el propio Jonás. Porque estoy seguro de que nadie ha dormido ni tan siquiera algunos segundos en el lugar o en un lugar como en el que Jonás pasó 3 días y 3 noches. Jonás capítulo 2. Vamos a leer el texto, pero vamos a leer el texto comenzando en el último versículo del capítulo 1. Dice Jonás 1, versículo 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Decíamos la vez pasada que el libro de Jonás pertenece a la categoría de lo que en la Biblia se llama libros proféticos. Pero más que una profecía en sí misma, este libro es
la historia de una profecía que apenas abarca medio versículo. Y es en medio de esta historia, de lo que sucede antes de que Jonás por fin comunique lo que Dios le ha pedido que proclame, que nos encontramos con esta oración de gratitud. Una oración que en realidad es un salmo, una canción, una oración, una canción de gratitud que nos impulsará a dar gracias a Dios, a nosotros también. Y podemos dividir esta oración, esta canción, este salmo en 3 porciones, en 3 estrofas bien diferenciadas, en las que se enfatizan 3 elementos que han de formar parte de cualquiera oración de gratitud. Porque, igual que Jonás, hoy descubriremos que tenemos mucho que agradecer a nuestro Dios. En la Biblia hebrea, la original, podemos decir, el último versículo del capítulo 1 que hemos leído es el primer versículo del capítulo 2. Y así debería ser, porque el capítulo 1 debería terminar con Jonás dentro del agua. Y este capítulo 2 nos relata lo que sucede con Jonás una vez que está en el agua. Y será Jonás mismo el que nos lo cuente. Y será singularmente expresivo en la manera en la que nos lo da a conocer. El capítulo 1 comienza con Dios hablando con Jonás y este capítulo 2 termina con Dios hablando con un pez. Y uno se pregunta, ¿qué ha sucedido entre medias? Y la respuesta es muy simple y a la vez compleja. Han sucedido muchas cosas. Cuentan los escritos griegos más antiguos que en las costas que dibujan el final del Mediterráneo, un monstruo de 3 cabezas, gobernaba sobre tribus peligrosas y aguerridas. En ese momento de la historia, las gentes temían viajar a esa zona del mundo. Y aunque era sabido que los fenicios, entre otros, se habían enriquecido mucho allí, que había minas con minerales valiosos y oportunidades para el comercio, son pocos, en realidad muy pocos, al menos entre los griegos, los que se atreven a viajar hasta lo último de la tierra. Y es a ese lugar tan poco recomendable al que Jonás, el hombre de Dios, pretende llegar. En su intento de alejarse de Dios, Jonás está viajando al fin del mundo conocido, convencido de que donde la mayoría de los hombres no quiere ir, allí Dios tampoco estará presente. Pero ese Dios que todo lo ve, no tiene dificultades en seguir la pista de Jonás. Y no solo lo detiene en su intento de escapar, sino que por medio de esa tormenta teledirigida lo va a poner en evidencia delante de toda una tripulación de marineros impíos. Una tripulación de marineros que termina lanzando a Jonás por la borda y dando gracias al Dios que controla los vientos y los mares. Pero la historia, como hemos podido comprobar en nuestra lectura, no terminó ahí. Y precisamente porque la historia no terminó ahí, nos encontramos con este himno de gratitud, con esta canción de reconocimiento, de alabanza por la salvación recibida. Y es muy interesante esto. Pensemos en lo que voy a decir por un momento. Se incluye en el capítulo 1 la oración de los marineros pidiendo auxilio. Lo vimos la vez pasada. Y al menos hasta 3 veces se hace referencia de que estos hombres clamaban rogando por una intervención sobrenatural. Pero de Jonás no se nos dice que pidiera auxilio de ningún tipo. Y sin embargo, en este capítulo 2, aunque Jonás se encuentra todavía en un grave peligro, directamente se nos presenta su oración de gratitud.
de gratitud por haber sido librado de la tormenta, de gratitud por no haberse ahogado. Y en su sabiduría, el Dios que todo lo sabe, ha querido que sea esta oración, la de un corazón agradecido, la que haya llegado a nosotros. Probablemente porque somos más propensos a acercarnos a Dios para pedir auxilio que para darle las gracias. Probablemente porque en general somos más dados a dirigirnos a Dios para recordarle y para demandarle todo aquello de lo que carecemos, pero no para reconocer todo aquello que ha venido haciendo por nosotros hasta el día de hoy. Alguien ha dicho, la ingratitud es el pecado del hombre. Y yo añadiría que la ingratitud particularmente es el pecado del cristiano ante un Dios que ha mostrado toda su gracia para con él de manera especial. Porque desde el primero al último de sus hijos experimenta el cuidado y el sustento de parte de Dios de una manera especial. Qué rápidos somos para hablar de lo que nos falta, para quejarnos de lo que no tenemos, para advertir de lo mal que nos va. Y cuánto tardamos en reconocer todo lo que Dios hace cada segundo de nuestra vida a nuestro favor. Hace algún tiempo llegó a mis manos un antiguo cuaderno de oración de un siervo de Dios que ya está con el Señor. Y este cuaderno contenía decenas de nombres, páginas y páginas de peticiones específicas. Pero lo más sorprendente para mí fue saber por qué recogía en el cuaderno todas estas peticiones. Esta persona no lo hacía para no olvidarse o para que Dios no se olvidase de que ahí estaban estos nombres escritos. Lo hacía para no olvidarse de dar gracias a Dios una vez que Él contestaba cada una de esas oraciones. Así que al terminar el nombre y la petición había un anexo y ahí se exponía claramente la manera en la que Dios había respondido la oración y por ello gratitud. Yo te pregunto, ¿se refleja la gratitud en tu manera de orar? ¿Estás siendo agradecido como deberías? ¿Son tus oraciones un canto de agradecimiento a Dios por lo que Él está haciendo contigo? Cuando observamos la oración de gratitud de Jonás, lo primero que notamos no es otra cosa que el reconocimiento. Versículos del 1 al 4, esta es la primera estrofa. El reconocimiento. Vamos a leerlo una vez más. Dice ahí que entonces, Jonás 2, versículo 1, oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo lo siguiente, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio. Y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Pero aquí hay un pero, un sin embargo, dice el texto. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Estamos en época de verano y todos los que tienen oportunidad de hacerlo, ya sea en la piscina o en la playa, se zambullen en el agua y lo hacen tratando de refrescarse un poco. Pero sabemos que no hace falta demasiada agua, no se necesita una gran cantidad de agua para perder la vida. Ni hace falta que ésta sea muy brava para darnos cuenta de lo terrible que supone, que resulta la sensación de no poder respirar bajo el agua. Y sin embargo, por muy desagradables que nos parezcan esos instantes en los que parece que el aire se acaba, en los que intentamos salir y somos incapaces de lograrlo, nada que ver con lo que este hombre experimentó en el fondo de aquel mar. Porque por de pronto sabemos por lo que Jonás relata aquí que el pez
no salió a buscarlo a la superficie cuando estos marineros lo lanzan al mar, sino que más bien fue en lo profundo del mar donde Jonás experimentó el rescate. Y haciendo un juego de palabras en el versículo 3, este hombre dice que el monstruo no es el pez en el que ahora se encuentra, sino el Seol en el que se hunde. El vientre que le atribula no era el del pez en el que ahora sobrevive, sino el del fondo del mar en el que se ahogaba. Esta es una historia asombrosa, ¿verdad? Y algunos deciden utilizar todo su tiempo de exposición tratando de explicar cómo es posible que un hombre permaneciese 3 días y 3 noches en las tripas de un pez. Porque hemos de recordar que esto no es algo que sucede todos los días, ni siquiera en la Biblia. Y porque a muchos les cuesta creer que algo parecido haya realmente sucedido. Pero lo cierto es que esta no es la única excepción, porque a lo largo de la historia el ser humano ha tratado de explicar los distintos acontecimientos sobrenaturales que nos presenta la Escritura y las distintas historias de las que habla la Biblia apelando a fenómenos naturales o hablando de cómo en realidad eso pudo haber sucedido sin que Dios hubiese hecho nada especial. Y se tratan de explicar las plagas de Egipto de esta manera, y se nos trata de explicar la apertura del río Jordán de esta manera, o la estrella de los magos que guían a esos hasta el niño recién nacido. Y todas estas historias se tratan de enseñar simplemente apelando a los fenómenos naturales. O, en el mejor de los casos, limitándolo a un lenguaje figurado, como si se tratase de metáforas de las que tenemos que obtener cierta lección moral. Pero el texto dice lo que dice. Dios es Señor sobre todo lo creado. Él tiene el poder para detener el viento y el mar, aún la capacidad de alterar el orden natural de las galaxias. Tanta influencia y tan exhaustiva es esa influencia sobre la más inmensa de las galaxias, como lo es sobre la más diminuta de las moléculas. Esa que ni siquiera nuestros ojos son capaces de localizar o de observar. Y eso incluye a las semillas y a las plantas y a las orugas y a los peces y a todos los seres que forman parte de nuestro planeta en general y de este libro de Jonás en particular. No existe mejor confirmación al que lo que tenemos delante es una historia real que la propia palabra de Jesucristo. Porque fue Jesucristo mismo el que apeló a esta historia para poner en evidencia a los que se niegan a creer en lo que la palabra de Dios dice. Os invito a acompañarme por un segundo al Evangelio de Lucas. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, vamos a leer los versículos del 27 al 30. Lucas 11, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Sucedió que mientras decía estas cosas, es Jesús el que está hablando, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: «Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron». Este era todo un piropo, todo un halago para Jesús. Pero fijaos en cómo va a contestar el Maestro de Maestros. Dice el versículo 28 de Lucas 11, pero él dijo: «Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: «Esta generación es una generación perversa. Busca señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación». Jesús está diciendo aquí que igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en lo más profundo de la tierra, Jesús descendería durante 3 días
a lo más profundo del Seol. Pero igual que Jonás regresaría a la superficie para la salvación de los ninivitas, Cristo regresaría a la vida para salvar a todo aquel que en Él pone su confianza. Así que Jesús valida, Jesús confirma los hechos y lo hace para poner en valor la palabra de Dios, la suya propia. No necesitamos más señal que esta, porque no existe mayor señal que esta. Tengo un amigo que es un apasionado de la historia. De hecho, ha publicado varios libros acerca de la historia del protestantismo. Y siendo yo solamente un niño, como alguno de los que está hoy en la escuela dominical, este hombre me llevó a leer los registros en los que se recogían las crónicas de nuestro pueblo. Para eso había que ir a hablar con el cura. Él guardaba todavía las crónicas del pueblo. Y con una letra bastante difícil de descifrar, en uno de esos libros antiguos en los que se anotaban los nacimientos y las defunciones, pudimos leer acerca de un extraño suceso que tuvo lugar apenas a unos cuantos metros del lugar en el que nos encontrábamos, allá por el siglo XVII. Los hechos fueron los siguientes. Un gran pez había atacado una embarcación al punto de destruirla, al punto de partirla en dos y engullir a sus dos tripulantes. Y eso había sucedido a unos cuantos metros de donde nos encontrábamos leyendo el libro. En nuestro pueblo, en nuestra costa. ¿Quién sabe si con alguno de nuestros antepasados? En esta historia que hemos leído en Jonás capítulo 2, se nos habla de un gran pez que va a engullir a Jonás. Pero Jonás no parece temer a ese pez, sino que va a dar gracias por él, porque ese mismo Dios que lo ha localizado, ese mismo Dios que lo ha señalado, es quien ha enviado a ese pez para rescatarlo. Para que una vez más, como él mismo expresa aquí, pueda llegar a ver su santo templo. Para que una vez más, aunque había perdido ya toda esperanza, regrese a su casa. Y ahora sí, frente al silencio de Jonás a lo largo del capítulo 1, frente a la indefinición en el clamor de esos marineros confundidos y desesperados, que saben que por sí mismos no tienen ninguna opción, pero que se dirigen a cualquier ser con tal de ser librados del peligro. Ahora sí, este hombre dirige su mirada a Dios. Déjame decirte algo. Lo que creemos acerca de Dios en tiempos de solaz es lo que sostiene al cristiano de parte de Dios en tiempos de angustia. Si este hombre no hubiera conocido a Dios, no podría haberse puesto en contacto con Él. Si este hombre no hubiera sabido que hay un Dios que reina sobre cielos y tierra, toda su esperanza se habría desvanecido por completo. Pero el texto dice, su Dios. Jonás se dirigió a su Dios, a ese Dios al que dice servir, y Dios intervino. Pero no lo hizo cuando a Jonás más le hubiera gustado o cuando nosotros pensamos que es el momento adecuado. No lo hizo cuando nos parece más razonable, sino que lo hizo cuando Él quiso. Porque Dios actúa cuando Él quiere, como Él quiere y de la forma que Él quiere. Porque Dios interviene cuando todo parece perdido y Jonás no puede sino que simplemente darle las gracias. El primer elemento en esta estrofa primera del Salmo, en esta oración de gratitud por parte de Jonás, es el reconocimiento. El reconocimiento de lo que Dios ha hecho con Jonás. Le ha salvado la vida y para ello ha utilizado un medio muy poco común, muy poco ortodoxo. Ha utilizado a un gran pez que se lo ha tragado.
Pero la oración continúa. Y lo segundo que tenemos delante no es otra cosa que la reflexión. La reflexión, versículos del 5 al 7, leámoslos de nuevo. Dice Jonás 2, versículo 5, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás se encuentra en el interior del pez. Hace tiempo que ha perdido de vista ese barco en el que viajaba y a todos los que en él todavía permanecían. Se encuentra en el interior del mar, más cerca del fondo que de la superficie. Y el lenguaje que emplean estos versículos es muy descriptivo y nos ayuda a entender en qué momento se encuentra este hombre. Dice que las aguas le rodearon hasta el alma, que las algas le envolvieron la cabeza, que descendió hasta las raíces de los montes, allá en el fondo del mar, donde la tierra, como si fuera una prisión, pone cerrojos y cepos a los que allí se acercan para que nunca puedan regresar. En su intento de escapar de la presencia de Dios, se había convertido en un prisionero del abismo. Y es entonces cuando ya nadie puede actuar, cuando su pericia o su ingenio se han terminado, cuando la habilidad de Jonás se agotó, es entonces, en el momento exacto en el que Dios entra en escena. Y lo hace de la manera más impredecible. Dice el versículo 7 que de la fosa el Señor lo sacó. Que cuando desfallecía su alma, la oración de este pobre náufrago llegó hasta el santo templo de Dios. Esta será la primera y la última vez que Dios actúe de esta forma en la Biblia. Pensando en este texto y en la reflexión de este hombre, me preguntaba cómo tantas y tantas veces nos hacemos la pregunta, ¿qué me está queriendo decir Dios al permitir esto en mi vida? ¿Qué es lo que Dios me está tratando de decir? Claro, a veces es más difícil llegar a una respuesta válida, pero en este caso concreto está claro que Dios le está tratando de decir algo a este hombre. Y Jonás va a reflexionar al respecto y llega a una conclusión. Sabe que todo lo que está sucediendo solo puede tener una explicación. La respuesta es la siguiente. Aunque no se lo merece, aunque ha fallado estrepitosamente, Dios ha decidido darle otra oportunidad. Su tiempo no ha terminado. Su misión no ha concluido. Su trabajo aún no está rematado. Y no puede hacer otra cosa que dar gracias a Dios por ello. Este hombre que se ha visto morir se siente tan aliviado que a pesar de encontrarse en el lugar en el que se encuentra, da gracias a Dios porque sabe que Él lo ha liberado, lo ha rescatado del interior de esa celda en el fondo del mar que iba camino de ser su tumba, de la que una vez dentro uno no puede escapar. Y lo ha hecho porque Jonás no ha terminado. Todavía es útil, todavía entra dentro de los propósitos del Dios que todo lo sabe y que todo lo hace bien. Hay personas en este lugar, probablemente, que se identifican, que se presentan, que se declaran como hijos de Dios. Reconocen que un día Él los alcanzó. Al menos en un ambiente como este, están dispuestos a admitirlo abiertamente. Y sin embargo viven como si nada hubiera sucedido, o como si todo hubiera sucedido.
Quizás sienten que no tienen nada que aportar o que ya no tienen nada que aportar. Pero aquí nos damos cuenta que el reconocimiento del corazón agradecido, la consciencia de alguien que sabe que algo ha sucedido en su vida, ha de llevarte, ha de moverte a la reflexión. Dios es sabio, Él no actúa caprichosamente, ni lo que permite lo permite por casualidad. Ni lo que persigue lo persigue por casualidad. Si realmente eres del Señor, si realmente Él te ha rescatado, si has recibido vista de su parte, si has recibido oído de su parte, si eres sensible a las realidades espirituales porque Él te ha alcanzado, no es porque se le ha derramado un poquito de poción mágica. Justo se dio la circunstancia de que tú estabas en la trayectoria y como sucedía con aquellos galos, Asterix y Obelix, les cayó la poción mágica y sin ellos esperarlo se convirtieron en superhombres. Dios no obra de esa manera. Él obra con propósito en la salvación de los suyos y cada uno de los que le pertenecen a Él, le pertenecen porque Cristo los compró con su propia sangre. El nombre de todos y cada uno de los escogidos de Dios ha sido escrito en su libro. Y si eres del Señor, aunque un día fuiste esclavo de deleites y placeres diversos, hoy eres un siervo para su gloria. Eres un siervo del Dios viviente. Te debes a Él y te debes a Él tanto como el día en el que Él te convirtió, Él te salvó, Él te rescató. Y te deberás a Él hasta el momento en el que dejes de estar presente aquí en la tierra. No importa cuánto o cuán poco hayas avanzado en tu camino hacia el cielo. Si eres de Él, tú eres su voz en el mundo. Si eres de Él, tú eres su rostro en el mundo. Y Él te ha rescatado, no para que te quedes aquí sentado como si esta fuese una sala de espera hasta la eternidad. Él te ha liberado y te ha salvado para que le sirvas y le debes lealtad hasta el día final. Lo primero que hizo Jonás en este canto de gratitud, en esta oración de agradecimiento, fue reconocer quién le había salvado. Pero después tuvo que reflexionar el para qué le había salvado. Y se dio cuenta de que quedaba todavía mucho por hacer. Eso nos lleva directamente a la tercera estrofa de este salmo, al tercer elemento que forma parte de la oración de gratitud, y podríamos llamarlo la resolución. Versículos del 8 al 10. La resolución. Dice ahí, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. La resolución. En el caso de Jonás, su vocación estaba clara. Su vocación y su misión, porque era un profeta profesional, porque había sido entrenado, formado, instruido desde su juventud con el fin de dar a conocer todo el consejo de Dios. Pero es que además había sido comisionado y separado por Dios mismo y lo había sido para dar a conocer su voluntad, específicamente en la ciudad de Nínive. Jonás se había comprometido con Dios, había hecho un pacto con Dios, era un vocero de Dios y esa sería su ocupación, ese sería su cometido. Pero es evidente que había fallado. Es evidente que se había equivocado. Renegó de su llamado y del Dios que lo había llamado. Sin embargo, Dios ha salido a su encuentro y este hombre
ha reflexionado y ahora reconoce cómo Dios ha tenido misericordia de él y ahora es consciente de que Dios ha tenido compasión de él. Y Jonás confirma en el versículo 7 que Dios le ha contestado. Y en ese versículo es la segunda vez que se refiere en esta oración al santo templo de Dios. Entre comillas, Dios se ha dignado a mirar y a intervenir para salvar la vida a este hombre desde su gloriosa posición. Y aunque hay muchas figuras y realidades que han venido a ser objeto de adoración, de culto y de veneración entre los seres humanos, Jonás aquí confirma que llegado el momento, ninguna de ellas podrá intervenir, ninguna de ellas extenderá una mano salvadora como Dios lo ha hecho para con él. Y es por eso que en su gratitud Jonás se rinde a su Salvador y renueva su compromiso con Dios. ¿Cómo lo hace? Resolviendo, comprometiéndose a cumplir aquello que había prometido. Porque escucha esto con atención. La obediencia gozosa es la marca distintiva de un corazón agradecido. La obediencia no simplemente por obligación, la obediencia gozosa es la marca distintiva de un corazón del que brota gratitud. Dice el versículo 9, yo con acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Estas últimas palabras con las que termina este versículo 9 emergen una y otra vez a lo largo de la Biblia. La salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. Esto mismo fue lo que cantó Noé al salir de un arca repleto de vida y de vidas. Esto mismo cantó José frente a todo un faraón de Egipto. Esto mismo cantó Moisés cuando el pueblo cruzaba un mar rojo dividido en dos. Eso mismo cantó este joven David al enfrentarse a aquel gigante invencible al que nadie quería enfrentarse. Eso mismo confesó Pablo camino de Damasco, tras una vida tratando de ganarse la salvación en base a sus propios esfuerzos. Esta misma canción se entona cada día, cada momento del día en el cielo. Dice Apocalipsis 7, versículo 9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y una reunión de este calibre tendría que tener un motivo importante para haber juntado de esta manera a tal variedad y tal cantidad de criaturas. Juan, sorprendido y asombrado, nos dice en el versículo 10 que estos a gran voz clamaban diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Lo mismo que cantaba Jonás desde el interior de aquel pez en el fondo del mar. Jonás tiene mucho que aprender aún, pero entiende que Dios es Señor sobre toda realidad material y también sobre toda realidad espiritual. Por fin entiende que Dios controla lo visible como controla lo invisible. Suya es la salvación del cuerpo y suya es también la salvación del alma. Porque del mismo modo que no está en nuestra mano escapar del pecado y sus consecuencias, y esto no es una simple corriente teológica entre muchas o una opción doctrinal entre varias, dice el texto, la salvación es del Señor. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué más necesitas para entender como aquel Jonás que por muy religioso que seas, que por mucho que te esfuerces, que por mucho que te creas
sabio en tu propia opinión. ¿Qué más necesitas para entender como aquel Jonás para darte cuenta que haces agua ante la imponente justicia de un Dios 3 veces santo? Que no puedes salvarte a ti mismo, ni un poquito, ni un muchito. Porque si Dios no interviene en tu vida, estás tan perdido, estás tan desvalido como un náufrago a la deriva. Que no importa cuánto te empeñes, porque si Él no interviene en tu vida, su santo templo resulta inaccesible para ti. No eres bienvenido, porque tú no puedes presentarte donde Dios está y sobrevivir, porque Él es santo y ni tú ni yo lo somos. Jonás se dio cuenta de que nosotros no podemos huir de Él, pero tampoco podemos llegar hasta Él si Él no se acerca a nosotros. Y ante nuestra triste condición, la maravilla del Evangelio es que Dios ha decidido salir de su santo templo y no a la profundidad del mar, sino a lo profundo de este mundo. Un mundo embrutecido, un mundo envuelto en caos, ignorante, oscurecido por el pecado, pero iluminado por aquel que dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. En el momento en el que Jonás por fin lo supo, dejó de confiar en sus posibilidades o en las de ningún otro. Dejó de refugiarse en sus habilidades o en las de ningún otro. Y clamó a Dios desesperado. Y éste en su gracia respondió. Respondió dándole una nueva oportunidad. Esta palabra que aquí se traduce por salvación, en el hebreo precisamente es la palabra que da nombre al nombre que es sobre todo nombre, a Jesús, a Yeshua, al Salvador. La buena noticia del Evangelio es que no importa lo lejos que percibas la superficie del lugar en el que te encuentres, no importa lo mal que te puedas llegar a sentir o lo solo que estés en el mundo. No importa cuánto te hayas podido alejar de Dios. No importa si te respetan o si los demás te rechazan. Cuando Dios interviene, lo único que se queda en el fondo del mar será tu pecado. Esa es la gracia de Dios. Un Dios que no nos trata como nos merecemos. Un Dios que no nos da lo que nos corresponde. Un Dios que se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo para salvar a los hombres. Un Dios que no en un pez, sino directamente en la persona de su Hijo, de su único, ha descendido a las profundidades de la tierra. Y lo ha hecho para buscar y salvar lo que se había perdido, cargando en Él el pecado de todos nosotros. En este día, acércate a Él. En esta hora, dirígete a Él y ruégale que tenga misericordia de ti. Porque lo reconozcas o no, si no vives rendido a Él, tu situación no es muy distinta a la de aquel Jonás desesperado. Es posible que no te cueste respirar, pero tu tiempo en esta tierra se agota. Es solo cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano, todo habrá terminado para ti. Tus días en este mundo habrán llegado a su fin y tendrás que presentarte delante del mismo Dios que gobierna sobre vivos y sobre muertos. Y en ese momento, Cristo no ejercerá su rol de Salvador, sino el de juez. Dice la Escritura que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios reposa, está sobre él. En este libro de Jonás hay un protagonista por encima de todos los demás. Y no es Jonás, tampoco es el pez que se lo tragó, no son los ninivitas, ni esa pequeña oruga que aparece en escena en el capítulo 4.
Dios es el protagonista. Y particularmente en estos versículos nos damos cuenta de que Jonás por fin lo ha entendido. Por eso da gracias a Dios. Por eso expresa gratitud a Dios. Gratitud porque es testigo presencial de la sabiduría de Dios. Gratitud porque desde el fondo del mar, en el interior de un monstruo marino, cuando ya todo parece perdido, por fin entiende que la salvación es del Señor. Que en esta hora, todos los que estamos aquí podamos sumarnos a Jonás al unísono para entonar esta misma verdad. La salvación es del Señor. Y que lo hagamos porque Él verdaderamente, soberanamente, sobrenaturalmente y definitivamente nos ha salvado. No es que este hombre se encontraba perfectamente cuando oró de esta manera, todavía está en el fondo del mar. No es que la tendencia de Jonás fuese el ser agradecido, más bien se inclinaba hacia la queja. Jonás era un quejica, lo seguiremos viendo a lo largo de este libro. Y no es que diese las gracias desde una posición muy cómoda, que digamos, en las tripas de un monstruo divino, de un monstruo marino. Huele mal, el movimiento es constante y probablemente Jonás no es lo único que se encuentra en el estómago de este pez. Pero es evidente que Dios ha obrado a su favor. Y aunque Jonás no lo ha entendido todo todavía, se rinde a la misericordia de Dios. Con el fin de dar a conocer los últimos éxitos musicales, desde 1936, una revista americana especializada en música, conocida como Billboard, creó un ranking que llegó a incluir las 100 canciones más escuchadas del momento. Y desde entonces, cada semana se publican los resultados. En todos estos años, solamente algunos grupos han logrado colocar sus canciones, o al menos más de una de sus canciones, en esta lista. Los que más, para los curiosos, han sido los Beatles. Hasta 20 de sus canciones han llegado a ser número 1 de las más oídas. De Jonás solo conocemos esta canción. Una sola, la del capítulo 2 de su libro. Pero una sola ha bastado para seguir resonando desde el día en que fue interpretada en lo profundo del mar por primera vez hasta el día de hoy. 2800 años más tarde, sigue siendo un modelo, el modelo de gratitud. Quiera Dios que siga siendo la nuestra también. Y notamos en el versículo 10 cómo nunca un vómito resultó tan apropiado. El pez obedece a Dios y devuelve a Jonás a tierra firme. Este hombre aprendió mucho de aquella experiencia. Aprendió acerca de su pequeñez y de lo ridículo que resulta esconderse de Dios. Aprendió de sus limitaciones y de lo necesario que resulta depender de Dios. Y a pesar de encontrarse todavía en una posición, digámoslo así, delicada, aprendió de su situación privilegiada y de lo favorable que resulta refugiarse en Dios. Porque Dios mismo había acudido a su rescate. Jonás aprendió mucho, pero no todo. Y como veremos en las próximas semanas, hay margen de crecimiento, porque Dios seguirá cumpliendo sus propósitos. Que así siga siendo también con nosotros aquí. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, qué historia tan tremenda. Qué complicado fue todo esto para este hombre. Pero no tuvo otra opción. No lo aprendió por las buenas.
lo tuvo que aprender por las malas. Y sin embargo vemos que finalmente lo que brotó de sus labios fue gratitud. Gratitud ante un Dios que es grande en misericordia, clemente y compasivo, lento para la ira, pronto para perdonar. Es ese mismo Dios el que nos ha alcanzado por su gracia en la persona de su Hijo. Y en este día nos sumamos al cántico de Jonás y reconocemos que tú eres el Salvador y reflexionamos y nos asombramos de que quieras usarnos a nosotros. Y resolvemos como Él lo hizo, ponernos a tu servicio. Porque la salvación es del Señor y nadie sino Él se merece toda la gloria en la Iglesia y en nuestra vida. Te pedimos que esa misma misericordia la puedas mostrar y demostrar en la vida de muchos otros, que por tu gracia sean rescatados de su condición y se conviertan, como tantos y tantos en el cielo, en adoradores del Dios que todavía hoy salva a los perdidos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.